Gracias por acompañarnos en este su programa Voz para el Cambio. Muchas gracias. En el día de hoy tenemos mucho que compartir con ustedes, así que les agradecemos enormemente la posibilidad de poder estar entrando en sus hogares, como todos los viernes, con todos los temas que tenemos hoy para tratar sobre educación. Y como siempre, el tema educativo es un tema inagotable, en el cual nosotros hoy vamos a conversar y de algunos de los detalles que vamos a hablar. Algunos ya no son noticias tan nuevas. Sin embargo, es necesario que volvamos a ella para tenerla, para analizarlas y para nosotros poder explicar en qué consiste y por qué las creemos tan importantes que podemos realmente regresar a ellas nuevamente. En el caso, algunas de las noticias que yo pienso que son buenas noticias tienen que ver con los resultados de los avances alcanzados en las pruebas que se publicaron en lo que tiene que ver con la evaluación que se aplicó a los estudiantes y que se publicaron como resultado del estudio que publica la UNESCO para la educación, donde se hace lo que es un poco educación comparada en todo lo que tiene que ver con América Latina. Entonces, el estudio regional comparativo y explicativo, que es el ERCE, que se hizo al 2019, se dio a conocer hace poco. Y eso, nosotros queremos hablar de lo que tienen que ver esos resultados, ya que para República Dominicana se presentan mejoras muy importantes. Y cuando decimos, y aquí nosotros hablamos mucho de todo lo malo o todo lo que nos parece no tan malo, de muchas situaciones de dificultad que hay, de cuando las cosas no van tan bien. Sin embargo, es bueno también hablar de cuando las cosas van, cuando algunas cosas están bien y son importantes, porque el hecho de que nosotros estemos avanzando, ya eso es algo. Sin embargo, ese avance en algunas áreas evaluadas, que fueron sobre todo en el tercer como sexto grado respecto al estudio y respecto al estudio anterior que se realizó en el 2013, se vieron avances sobre todo en matemáticas, que eran las áreas que estaban más, donde se veía que avanzábamos menos y donde estábamos más mal, vamos a decir. Seguimos estando mal, eso sí. Y eso es la mala noticia. Pero hay que alegrarse con los pequeños cambios. Y entonces, alegrarnos con los pequeños cambios nos lleva a analizar un poco si realmente este estudio cuáles son los renglones que está evaluando, cuáles además los parámetros que se utilizan para las mediciones. En ciencias, por ejemplo, las niñas y los niños dominicanos obtuvieron un resultado inferior al promedio regional. Habría que ver entonces, pero aún así se avanzó un poco con respecto a lo que teníamos. Entonces, ahora hay que ver en qué fue que el país hizo énfasis para avanzar. Sin embargo, habría que analizarlo para poder hacer mucho más, para que las autoridades ahora deberían tomar ese resultado de esos estudios y sentarse para ver cuáles son los indicadores que realmente se están tomando en cuenta y qué es lo que hemos hecho para mejorar, para hacer mucho más énfasis, para que esto para eficientizar ese avance y para lograr que nosotros podamos decir por fin
estamos avanzando y vamos en el camino correcto. Porque simplemente hacer cambios en educación por hacer cambios sin tener unas políticas claras de hacia dónde vamos. Y no es que vamos a llevarnos de este estudio y que ese estudio deba ser el nuestro norte. No es así. Sin embargo, hay que ver en qué cosas mejoramos y cómo es que logramos mejorar para no cambiar lo bueno, porque cuando tenemos un nuevo gobierno, como es en este caso, que tenemos un nuevo gobernante, un nuevo ministro, se tienden a cambiar las cosas que, que están simplemente porque ahora hay una persona nueva y la idea es que yo tengo que hacerlo de una manera para que se note que estoy yo. Entonces, debería analizarse y ver qué cosas funcionaron para que se continúen realizando y en qué cosas debemos seguir cambiando para llegar para ser mejores, para poder, para no tener esto de que aún continuamos inferior al promedio regional, entendiendo que esto es un estudio que se publica y que este estudio es regional, comparativo y explicativo. Por lo tanto, se deberían tomar ese documento no como base para planificar en educación, sino como una herramienta más que nos pueda dar algo de luz sobre algo que hemos hecho bien, descubrir qué cosas es que hemos hecho bien para seguir insistiendo en eso. Realmente es necesario que esto se realice, porque cuando no sucede, cuando simplemente estamos dejando que las cosas pasen, no vamos a poder ver resultados como querríamos. La educación se tiene que planificar más que todo, y no solamente planificar, se tiene que dar un seguimiento estricto a lo que planificamos y se tiene que planificar en base a indicadores que sean realmente medibles para saber que no estamos perdiendo tiempo, porque perder tiempo, perder recursos, no nos lo podemos permitir, sobre todo en un tiempo en el que nuestro país está inmerso en una pandemia, no solamente el país, sino el mundo, pero que esta pandemia nos ha sumido en aún más pobreza de la que ya teníamos. Aunque según todos los periódicos nos estamos recuperando y ya se están, dentro de poco tendremos la posibilidad de decir que se han recuperado los empleos que se habían perdido antes de toda esta pandemia. Sin embargo, aún así creo conveniente que se debe considerar todos esos factores, pues la educación es la mejor arma que nosotros tenemos, como se ha dicho, es una frase bastante gastada, pero es la mejor arma que se tiene para lucha contra la pobreza y una aspiración a la que todo ciudadano tiene derecho, y es además la forma en la que los países van a poder dar respuesta a todas las situaciones. Entonces, a mí me preocupa mucho porque el área de ciencia, que es la mía, porque aunque el ser humano tiene que estar educado en todas, y a mí me encanta y me fascinan las ciencias, pero, eh, pero el hecho es que, aunque a mí me gusten todas, es necesario que cada uno de nosotros, aunque se identifique con una, se entienda que hay un ser humano integral que tiene que formarse y que se tiene que formar en lengua española, en matemática, en valores morales, en educación para el hogar, como se daba antes, en educación artística, en educación física y en todas las áreas, porque la educación es eso, no es solamente entender una área,
Entonces, aunque me duele demasiado ver que en la área en la que yo tanto quiero y estoy formada, también como siempre estamos muy por debajo, realmente es en todas las áreas que nosotros estamos eh, con estas dificultades y siendo siempre uno de los países que está atrás. Ya me gustaría entonces ver que cuando se haga la próxima evaluación, que eso corresponderá al 2025 por ahí, en 3 años más por ahí, que esos indicadores puedan decir que hemos avanzado tanto y que ya no estamos, como se dice ahora, por debajo o sea, por debajo del regional, que tenemos un promedio inferior al promedio regional. Entonces, ya esperemos que eso cambie, pero para eso cambiar se tiene necesariamente que planificar, que dar seguimiento, se tiene que hacer inversiones, se tiene que contar con docentes preparados y se tiene que, que hacer, que contar con un país que realmente trabaje para eso. No solamente un ministerio, un país donde el docente esté comprometido, donde el ministerio responda a esas necesidades del docente y del estudiante, donde los padres trabajen también junto a sus hijos en las tareas, en las asignaciones y donde para todos juntos conseguir la meta. Al final, usted lo va a ver en su casa con un hijo que lee mejor, que entiende lo que lee, que realiza operaciones básicas con mayor facilidad, que aprende con más facilidad las ciencias y las ciencias naturales. Y eso lo va a ir viendo el país con una población cada vez más comprometida, porque una persona cada vez más educada es también una persona que cada vez es más consciente de sus derechos, pero más consciente también de sus deberes. Y por lo tanto, es por eso que insistimos con el tema educativo, pues este tema educativo vemos cómo permea todas las áreas de la personalidad, todas las áreas del saber, todo lo que tiene que ver con todos los ambientes. Así que estamos a la espera de que entre Nicaulis Melo, nuestra compañera. Estoy por acá, Paula. No, madre mía, pero sí. Ya hace un rato y no quise, estabas dialogando, buen día, equipo de Voz para el Cambio, estabas dialogando y no quise interrumpir tu pues que yo tengo ponencia. configurado esto mal y no te veía y yo estoy aquí hace rato. Bueno, pues bienvenido. Saludo equipo, estuve escuchando el tema que has ido abordando sobre evaluación. Sí, la evaluación es un tema que tiene así muchas aristas porque es que va permeando todo y cuando estamos hablando de que se evalúan los estudiantes, ahí nos estamos evaluando todos. Esa es la realidad y ante lo que has ido señalando sobre esos puntajes que se obtuvieron ahí, sí, como es lamentable, nos apena que todavía estemos por debajo de ese promedio que hay a nivel regional. Pero sin embargo, te digo que nosotros, por ejemplo, dentro de ello, hemos tenido también avance. Sucede que solamente damos la mirada, porque hay que dar la mirada a todo. Hemos dado la mirada a esos puntajes a nivel general. Pero si nos vamos al estudio y vamos a ver indicadores por indicador, cómo nos fue en aquella que se hizo 2013, que es la que se va comparando con la del 2019, pues se pueden ver los avances en cada uno de ellos. Yo pienso que nosotros como país, y nosotros estamos claros de eso, en educación hemos tenido muchas luces y sombras en nuestro sistema educativo, y esos niveles que nosotros teníamos como tan atrasados, tan atrás a nivel en materia educativa, pues también tenemos que estar claros que para uno también poder tener esos avances nos iba a costar mucho esfuerzo, pero con ello también tiempo, porque es un proceso.
y partir de donde estamos o de donde estábamos, la verdad no ha sido fácil. Y si para eso le sumamos compararnos con otros a nivel regional, a nivel incluso cuando se hacen otros estudios mundial, entonces ya es, si nos vamos a eso, peor todavía. Sin embargo, sí, nosotros también hemos ido teniendo esos pequeños avances que son los que dan esperanza también dentro de este sistema. Y como tú señalas, hay que dar la mirada a aquellos elementos que nos van haciendo falta para nosotros poder lograr realmente esos resultados satisfactorios que nosotros podamos sentir, sí, ya estamos como encaminados y vamos por donde queremos seguir como más. Pero aún así, vuelvo y te repito que en algunos indicadores de esto que fueron evaluados, se puede ver los avances porque en algunos de ellos nosotros pasamos de un 0.2% a un 4.2% en indicadores, en niveles de avance. Entonces también eso nos va dando un poco de esperanza y de que sí se puede seguir haciendo. Tú señalabas como políticas que se siguen, programas que entran a nivel del Ministerio de Educación para apoyar los aprendizajes, apoyar a los estudiantes, o sea, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y sí, nosotros tenemos eso, pero no es menos cierto que cuando se dan los cambios de gobierno, pues también los programas como que se paralizan un poco, hay que entrar otros, y entonces tenemos todos esos elementos también ahí que en muchos casos tal vez no nos ayudan tanto. Sin embargo, o sea, se van unos porque tampoco ninguno está para perpetuarse, ¿verdad? En el sistema. Pero sí es penoso que a veces sí tenemos algunos programas que van como funcionando bien y cuando se dan los cambios de gobierno, pues se paran un poco o no siguen con el mismo rigor que debería ser. Y eso también nos afecta. Sin embargo, también aquellos que van llegando, es ponerle el frente y seguir echando para adelante, porque es lo que tenemos en nuestro sistema. Pienso que es una cuestión también de conciencia. Cuando hablamos del docente, tiene su cuota, hablamos de los directores de centro educativo, tienen su cuota, el distrito, regional, o sea, somos un sistema y como sistema cada uno tiene una cuota de responsabilidad. Y qué te digo, es también a nivel de conciencia, qué es lo que realmente nos corresponde hacer desde nuestro rol, pero qué yo puedo aportar también, como a partir de ahí, ese nivel de compromiso. Y eso es lo que nos va a seguir ayudando a nosotros poder continuar así avanzando. Pero definitivamente cuando vemos los resultados y nosotros vemos República Dominicana debajo del promedio y con cuántos puntos debajo de ese promedio a nivel regional, pues sí, nos da como este dolor y bueno, este sentir. Pero como dice, hay que seguir echando para adelante. Es bueno siempre destacar, ir al detalle de cada uno de ellos para entonces seguir como avanzando y de cara así a mirar. Eh, tú decías hace un momento, tenemos que ver, este no sería nada más el punto de referencia para una planificación. Claro que no, hay otros, porque como, así como hemos dicho, es evaluación del estudiante, pero cuáles son esos factores que influyen en que se deba dar ese aprendizaje en los estudiantes. Está el mismo estudiante, pero está el docente, pero están las familias, pero está la sociedad. O sea, hay todo un conjunto de elementos, ¿verdad? Y de personas también que tienen que darse en ese proceso. Entonces también hay que dar la mirada hacia cada uno de ellos para ver cuáles serían esas políticas de apoyo que deben entonces sí planificarse, sí organizarse de cara a poder dar respuesta. Los maestros necesitan fortalecerse en cuáles áreas, necesitamos más docentes. Fíjate, nosotros hemos visto también que desde el ministerio se estuvo hablando sobre los politécnicos de que fueran bilingües y como la perspectiva es como ir hacia todos los centros educativos. Sin embargo, eso se quedó un poco, cuando iniciaba el año escolar, se quedó un poco ahí. En el día de hoy vemos que ya van saliendo noticias con referente a eso y nos va diciendo, bueno, para este primer trimestre del año siguiente se va a comenzar a introducir ya este programa de inglés. Dice que va a aplicar primero para los estudiantes de secundaria, me parece que los últimos grados. O sea, vamos también mirando cosas que tenemos, que necesitamos y que también deben ser así, es planificado, es organizado y que se den en los momentos que tengan que darse.
sea, nosotros lo vimos en aquel momento, bueno, parecía como una utopía también, pero se van dando sus pasos. Si solamente tenemos la posibilidad, porque entrar ahora mismo y estamos hablando de otro idioma a nivel del sistema completo de todos los centros educativos, es un proyecto así muy, muy ambicioso y eso implica muchas cosas. Entonces también, pero importante que se vayan así como dando esos pasos de cara a fortalecer nuestro sistema educativo. Y sí hay que estar siempre dispuesto y abierto a esos cambios que vayan en función de esa mejora. Y como tú señalas, Paula, claro, vamos a ver qué pasa con el docente, vamos a ver qué es lo que pasa con la familia, vamos a ver qué pasa en los centros educativos, su infraestructura, el personal que está ahí, o sea, hay unas condiciones adecuadas. ¿Qué pasa con la escuela de jornada escolar extendida? Garantiza lo que debe garantizar a los estudiantes en materia educativa. Entonces son una serie de elementos que también debemos nosotros siempre señalar. Así es, Nicauli. Bueno, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos continuamos conversando sobre estos temas. Así que no se muevan de ahí, por favor, continúen con nosotros. Vamos a una pequeña pausa, señor director.